Bueno, empezamos en el Excel como tal en la plataforma y aquí está la primera hoja que es la hoja de códigos zona de estudio. En ella están los municipios que hacen parte del estudio: Carloto, Corrientes, Insa, La Vega, Miranda y Totoro. Y para este caso específico se va a hacer el ejemplo con la plataforma de PAES, que su código es 06. Ya en esta segunda hoja encontramos los datos de la familia. Estos presentan una primera casilla donde están los códigos que, como bien se había dicho, la primera parte es el 06, que es de La Vega, y 04, que es el código de la vereda de Río Chiquito. Y el 1 hace referencia a la primera encuesta hecha y esta a la segunda, esta acá a la tercera y así sucesivamente. Como tal, aquí están el parentesco, el género, la edad, la procedencia, el grado de escolaridad, la ocupación, un espacio para otras ocupaciones si reportan otras y un espacio para régimen de salud al que está afiliado. Como tal, todas las variables tienen su nombre aquí. Entonces, es recomendable que se agrande ese espacio para poder mirar como tal toda la extensión de la pregunta. Entonces aquí en miembro, la pregunta es el número de persona o la variable del número de personas, es decir, cuántos hay. En este caso hay 7 personas. Acá el parentesco, género, edad, procedencia. Este G es grado de escolaridad y acá RS es el régimen de salud al que está afiliado. En esta tercera hoja lo que se tiene es el nombre de datos de economía y política, que es la hoja que más datos aglomera en sentido horizontal. Como tal, aquí vuelven y se registran los códigos, es decir, 06, que hace referencia a La Vega, 04, que es el código de Río Chiquito, como ya habíamos dicho, y 01, que es la primera encuesta realizada. Aquí están todos los datos y las variables están escritas en la parte de arriba en color azul. Como ya se había dicho, acá están los detalles de ellas, es decir, acá está el código y aquí está la definición de cada una de esas variables. Num PCH, el número de personas que conforman el hogar. Num HFB hace referencia al número de hogares o familias que habitan la vivienda. Cap OG hace referencia a la cabeza de hogar. Y así sucesivamente está la definición de cada una de las variables. Como tal, se puede ir bajando que estos paneles están inmovilizados, entonces se puede tener acceso fácilmente a todas las descripciones. Entonces, si avanzamos un poco hacia la derecha, ya podremos ver los datos ya sistematizados y unas ciertas casillas grises. Estas casillas hacen referencia al ingreso manual de datos, es decir, a los datos que no se ingresaron por lista. Esto es así porque para esa plataforma se manejaron diversas listas de manera que la información pudiera quedar homogeneizada. Más acá adelante hay unos números a los cuales es necesario prestar atención a la pregunta. La pregunta hace referencia a los números de metros cuadrados construidos en su predio aproximadamente. Así que todos estos datos, si bien no tienen como tal la unidad de medida de 36 metros cuadrados, sí, pues que el dato esté solamente el número hace referencia a esa extensión. Si ya se sigue avanzando hacia la derecha, se puede encontrar la restante sistematización de datos, que hace referencia a casi todas las variables de la encuesta. Ahora bien, la última variable de esta tercera parte es preguntarle a las personas si tenían vivienda o no tenían vivienda propia. Como tal, la cuarta hoja hace referencia a los datos del sistema de cultivo y crianza, el cual empieza nuevamente con un sistema de códigos que es el municipio, la vereda y la encuesta realizada. Aquí, como no se ha dado información por parte del encuestado, se ha colocado 0 y este tiene como tal un predio ubicado en la vereda de Paloma. El siguiente tiene 2 y así sucesivamente. Como tal, aquí se deja el espacio para el número de matrícula y el número de la escritura, pero ni el número de la matrícula ni el número de la escritura muchas veces se presentan para las encuestas realizadas. Aquí el área
es nuevamente necesario aclarar que esta superficie está dada en hectáreas. Como tal, la pregunta no especifica si es hectáreas o metros cuadrados, pero entonces se ha hecho, según las respuestas de la gente, una homogeneización a hectáreas. Aquí están las diferentes vocaciones productivas. Cuando hay un número como tal 16, se mira la lista y se encuentra entonces que el 16 hace referencia a productos agrícolas y bosque joven. Si seguimos acá entonces con la sistematización, se logra ver que acá hay producción de café, plátano, y aquí están las áreas cultivadas dadas en hectáreas. Como tal, acá sigue la cantidad cosechada, la procedencia de la semilla, las prácticas de manejo del suelo, la mano de obra, también está el destino y la producción, también se puede encontrar la producción, a qué tipo de mercado se ofrece, y finalmente la frecuencia en la cual se sacan las cosechas. En este tercer cuadro, lo que se tiene es el registro del sistema de crianza. Como tal, aquí tenemos un ejemplo que se ha puesto para esta familia de gallinas, y acá un ejemplo donde hay una familia que tiene ganado bovino y aquí se registra su cantidad como tal 4, 32. También se registra la procedencia del animal, también las prácticas de manejo, también se registra qué tipo de mano de obra utiliza en la producción pecuaria y los productos que salen de ese sistema de crianza. En este caso se ha registrado que huevos y para el ganado la carne. Aquí se tiene cuántos productos obtiene de ese sistema en un determinado tiempo y en qué mercado. Como tal, aquí solamente se ha hecho específico que una cantidad de 40 huevos se obtiene para el autoconsumo, pero no se ha hecho en qué tiempo como tal. La carne aquí no tiene la cantidad, pero sí sabemos que es de venta comercial para el mercado local y con una frecuencia mensual. Ya para el caso específico de utilizar la información que está en tabla, se puede entonces utilizar lo que son las tablas dinámicas. Entonces, en esta tercera hoja, que es donde están los datos de economía y política, como ya se había dicho, es donde está la mayoría de los datos, se puede hacer un ejemplo. Como tal, entonces lo que se tiene que hacer es llegar acá al código, es decir, a la primera esquina de toda la tabla que se va a utilizar y llegar hasta la última esquina. Vamos hacia la derecha hasta la última pregunta que, como habíamos dicho, es la vivienda propia. Al llegar ahí bajamos hasta que cubra todas las encuestas que se han hecho, que en este caso llega hasta 190. Entonces lo que se hace aquí es seleccionar toda una tabla de datos de toda esta hoja. Cuando se hace esto, se va a la pestaña que es insertar tabla dinámica. La tabla dinámica entonces lo que hace es seleccionar la tabla que hemos cogido, es decir, la tabla que hemos seleccionado con todos sus variables. Aquí está código en la descripción, también está razones de inscripción o retiros del censo, si he escuchado las reservas campesinas, si le gustaría que sus predios eran parte de un resguardo indígena, etcétera. Entonces lo que hace es, lo que se hace al crear la tabla dinámica es seleccionar toda, toda la información que previamente hemos dejado sombreado junto con los códigos. Entonces aquí lo que se muestra es eso, la tabla o rango es lo que se muestra que está seleccionado. Esta fuente de datos externa es cuando hay datos de otro Excel o también hay datos de otro documento, por ejemplo de un Access, algo así, pero en este caso solamente se va a utilizar la de esta tabla. Elige dónde se colocar el informe de la tabla dinámica, entonces vamos a dar que se cree en una nueva hoja, es decir, en una hoja que nos va a dar mucha más facilidad para trabajar, que no lo haga por ejemplo en esta misma hoja. Y entonces al dar a aceptar, vemos ya se crea una nueva hoja. Estábamos aquí en datos de economía y política y justo a la izquierda se crea otra hoja nueva. A esta vamos a darle entonces tabla
dinámica y que es la que vamos a graficar con base en efectos. Ya teniendo aquí esta tabla dinámica, lo que se observa es lo siguiente. Aquí es el pedazo donde vamos a tener la tabla y aquí es donde está toda la información de las tablas. Esas son todas las variables que previamente habíamos revisado. Aquí es recomendable como tal utilizar la ordenación de A hasta Z, es decir, que se ordene de manera alfabéticamente, pues para poder tener un mayor acceso a la variable. Entonces, si por ejemplo aquí necesitamos la pregunta, ¿usted se identifica como? Entonces, las opciones son campesino, indígena, afrodescendiente, rom, otro o ninguno. Entonces, para saber cuál de esas es esta variable, es decir, qué variable representa esa pregunta que se acaba de mencionar, entonces lo que vamos es nuevamente a datos de economía y política, es decir, a la derecha donde estamos. Una vez aquí lo que se hace es buscar, damos en esa flechita y busca todos los nombres de las preguntas que hemos hecho en la encuesta. Como tal, entonces, primero que todo yo quiero encontrar cómo se identifican las personas. En la encuesta que se tiene, la pregunta aparece como ¿usted se identifica como? Entonces buscamos por la U. Estas preguntas están ordenadas alfabéticamente y ahí debería estar nuestra pregunta. ¿Usted algún tipo de compuesto orgánico? ¿Usted considera que sus ingresos del hogar? Usted se identifica como. Aquí está como tal la variable, se identifica como. Damos clic ahí y nos manda al código que la identifica. Entonces en este caso es id común. Aquí está id común. Entonces ese es el que vamos a buscar acá en nuestra tabla. En nuestra tabla entonces vamos a la I, perdón, y aquí está id común. Entonces lo que hacemos es ponerlo como un filtro. Cuando se pone como un filtro, es decir, lo que vamos a utilizar es, dándole a esta flechita, nos vamos a escoger el tipo de identificación al que queremos hacer el estudio. Entonces aquí hay afrodescendientes, campesinos e indígenas. Por ejemplo, Rob no aparece porque como tal la opción ROM no ha sido escogida por nadie de los encuestados. Entonces solamente aparece las personas que han respondido como tal a la afrodescendencia. Si quisiéramos, por ejemplo, saber de las encuestadas cuántos son afrodescendientes, lo que se haría es no como tal colocarlo aquí en los filtros, pues los filtros solamente son una indicación de qué es lo que se quiere, sino que se pondría, por ejemplo, aquí en las filas. Lo arrastramos hasta las filas, lo soltamos ahí y le decimos que nos cuente. Y aquí lo que se ve es que las filas ahora son afrodescendiente, campesino e indígena, para que nos dé como tal la cuenta de cuántos hay. Volvemos a dar en la tabla dinámica clic y entonces arrastramos el de la comunidad, ya no hasta filtros, sino hasta valor, es decir, hasta la suma de todo lo que está. Y aquí lo que se nos muestra es lo siguiente, está que afrodescendientes hay 13 de los encuestados, indígena solo una persona en PAE se identificó como indígena y campesino 175. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Se ha cogido la variable, se la ha puesto en las filas y se la ha puesto a sumar, es decir, que nos muestre los valores. Ahora bien, sigamos con la intención de hace un rato. Aquí le damos clic normal, clic izquierdo y quitar campo. Entonces queda nuevamente id y lo subimos hacia filtros. Queda otra vez el id como un criterio simplemente. También yo quiero poner como filtro cómo se trata el agua. Entonces, para ver cómo se trata el agua, necesitamos saber cómo está la pregunta para ubicarla en este cúmulo variable. Entonces vamos de nuevo acá a mi universo de datos, le damos entonces a la pregunta, aparece cómo trata el agua que usa para el consumo del hogar. Entonces buscamos por la C, por aquí tiene que estar,
cómo trata el agua que usa para el consumo del hogar. Damos clic ahí y nos manda automáticamente a la variable. Se llama AGTCH. Entonces vamos acá, no nos escape cuando sí nos molesta un poco. Vamos acá a nuestra tabla y se llamaba AGTCH. Entonces vamos a buscarlo por la A. AGTCH, lo seleccionamos, le damos clic sin soltarlo y lo ponemos acá como un filtro. Listo, esos dos filtros yo ya los tengo ahí, pero entonces necesito cuáles son las columnas y cuáles son las filas para poder empezar a hacer como tal el anexo de datos. Entonces, yo en mis filas lo que quiero saber es de dónde toma la mayor parte del agua. Entonces vamos nuevamente al universo de datos, le damos la flecha, buscamos de dónde toma la mayor parte del agua, le damos clic y nos da que la variable es AGCCAS. Entonces al darle AGCCAS vamos a nuestra tabla y la seleccionamos y la arrastramos hasta filas. Entonces aquí ya se me va a ver que ya empieza a tener como las filas pues que necesita mi tabla. Ahora sí, como tal, para la formación de las columnas, yo lo que quiero es cuáles han sido los efectos negativos por tomar esa agua. Vamos nuevamente al universo de datos y le damos la pregunta como tal está escrita, ¿cuáles de estos efectos negativos trae el consumo de agua a los miembros del hogar? Buscamos nuevamente por la C, ¿cuáles de estos efectos negativos? Y se llama la variable negch. Entonces vamos acá a nuestra tabla y se llama negch. La seleccionamos y la arrastramos hasta columna. Como ya se ven, se arma automáticamente la tabla y podemos darle cualquiera de esos dos, es decir, podemos bajar el nextch hasta valores o el AGCCAS hasta valores y cualquiera de los dos va a ser la intersección. Eso lo que quiere decir es, cuando le damos, bajamos algunos de esos dos valores aquí, es decir, cuando bajamos nextch o AGCCAS a esta casilla de valores, lo que nos hace son las intersecciones y finalmente contar cuántos integrantes hay por cada criterio seleccionado. Bueno, antes de proseguir, aquí hay algo que falla. Por ejemplo, este 134. Como se ve, este 134 está repetido, no debiera estar así. Y el 13 también va a estar repetido y no debería estar así. Eso ocurre es por alguna falla como tal en el sistema de datos en el que se ha ido algún espacio o algo así que identifica entonces 13 como diferente a 13 con espacio. Lo que hacemos es simplemente homogeneizar. Entonces, para que sea un poco más claro, bajemos cualquiera de estos. Como ya dije, podemos bajar el neg o el AGC. En este caso bajemos el neg, que está más cerca, y lo ponemos aquí en valores. Y ya empieza a contar cuál es la cantidad por cada criterio establecido. Entonces, por ejemplo, cerremos estos valores de acá y miremos. Como tal, acueducto, las personas que tienen acueducto de las encuestadas son 104 del total que fue 188. De esas personas que tienen acueducto y que han tenido enfermedades de diarrea, podemos ver que ha sido 3 personas. Y así sucesivamente se empieza a ver las diferentes interrelaciones. Esto de acá ya lo vamos a ver apenas corrijamos esta repetición. Entonces, como ya sabíamos, entonces, bueno, primero vamos a mostrar la lista de campos, que es donde estábamos. Bueno, entonces ahora sí, como ya sabíamos, necesitamos la variable. Esta de acá se llama, esto de diarrea, vómito y dolor de estómago. Esto hace referencia a los efectos negativos, o sea, se llama negch. Vamos entonces acá al universo de datos, que es donde está negch, y reemplazamos. Aquí está nextch, que es cuál es este efecto negativo sobre el consumo. Le damos aquí a la AH para que seleccione todo como tal, toda la columna, y le damos control B. Cuando le damos control B, lo que vamos a hacer es darle a reemplazar. Por lo general, esto a uno le aparece el control
el control B le aparece de esa manera. Entonces le damos opciones para que despliegue y vamos a darle aquí por columnas. Cuando le damos por columnas, entonces le decimos que tenemos un problema, si se recuerda, en 13. Entonces, que el número 13 vuelve y lo cambia por el número 13. O sea, en esencia, no es hacer mucho, sino como homogeneizar todo lo que se tiene. O sea, quitar los espacios, por ejemplo. Entonces le damos reemplazar todos. Él nos dice que ya se han hecho 7 reemplazos. Listo. El otro problema era 134, que lo reemplace con el 134 cerrado, es decir, sin espacio. Entonces le damos que lo reemplace todo y se han hecho 3 reemplazos. Aquí esta nueva columna ya se ha modificado, por lo tal debería modificarse acá en nuestra tabla dinámica, pero la tabla dinámica no se actualiza como tal de de una sola, o sea, haciendo solamente los cambios, sino que hay que darle a actualizar en la etiqueta actualizar y actualizar todo. Entonces ella se actualiza y como se ve ha desaparecido la repetición de 13 y la repetición de 1, 3, 4, o sea, ya se han homogeneizado, es decir, se suman en una sola variable. Bueno, entonces ya corregimos esa parte. Y aquí tenemos nuestra tabla dinámica. Aquí están los totales generales, es decir, los subtotales. Y acá están los subtotales con respecto por columna y como vimos también estaba por filas. Pero entonces aquí nos muestra cuáles son las enfermedades según las distintas formas de tomar el agua que presentan todas las comunidades. A nosotros nos interesa por decir algo, por ejemplo, solamente los campesinos, entonces le damos campesino aceptar y los valores cambian porque ahora esta información va a ser solo para campesinos. Ahora, si miramos, nos interesaría también saber cuáles de esas personas que se enferman como tal hierven el agua. Entonces los valores cambian nuevamente. Esos 13, como ya se había dicho anteriormente, al analizar la tabla de datos del sistema de cultivo y crianza, hace referencia a las mezclas de las diferentes enfermedades. Por ejemplo, aquí 13 hace referencia a diarrea y dolor de estómago. Este 1, 2, 3, 4 hace referencia a las personas que han experimentado diarrea, vómito, dolor de estómago y parásitos por el consumo del agua. Bueno, ya se han visto los filtros. Si por ejemplo si quisiera quitar el filtro, simplemente se le da filtro y le da que nos dé la información de todos. Pero pues en este caso lo vamos a seguir dejando como campesino. Si quisiéramos saber de estas personas, de las que tienen acueducto, cuántas personas han experimentado diversos tipos de enfermedades o combinación de ellas, podríamos seleccionar toda esta parte y le damos control sin soltarlo y seleccionamos en brotes de piel. Como se ve, aquí nos muestra la suma que es de 28 y un promedio de 3,5. Como tal, entonces, que es lo mismo como de tomar el total general y quitarle de las personas que no han tenido ninguna enfermedad. Mm, una forma como más gráfica de mirar esto es con un diagrama de barras. Entonces, le damos este. El problema de estos diagramas es que muestran toda la información por unidad, o sea, por todas las personas que han participado en la encuesta, entonces se abarrota un poco el gráfico. En este caso, pues no se observa como tal un abarrote, pero si le quitáramos la variable campesino y le damos toda, se observa que se empiezan a hacer cada vez más pequeñas y más casi no tan visibles. ¿Sí? Eso sucede por el abarrote del gráfico. Y además tampoco es tan fácil como reconocer los colores. Bueno, volviendo otra vez al lead de campesino y a las personas que la hierven, entonces tenemos una gráfica un poco más corta, pero de todas formas tiene cierto abarrote de información. Em, Sin embargo, ese gráfico es muy útil por si queremos ver uno o dos efectos. Por ejemplo, queremos ver las personas que hayan experimentado diarrea por el consumo del agua, pero también hayan experimentado parásitos. Entonces, se nos grafica automáticamente y lo que tenemos es lo siguiente. Para las personas que identifican como campesinos que afirman hervir el agua y que hayan presentado enfermedades de diarrea y diagnóstico, su distribución según de dónde tomen el agua es la siguiente. Acueducto, río Quebrada y Aljibe Pozo.
le podemos dar aquí sobre los gráficos y darle agregar etiqueta de datos y nos dice cuáles son los datos que él está graficando. En este caso son 2 personas, 4 personas, una. Si queremos mostrar entonces como tal los porcentajes, podríamos pasarnos aquí a la tabla dinámica que hemos hecho y mostrar valores como porcentaje del total general. Y entonces nos grafica automáticamente en un 100%, es decir, que es el del total, las distribuciones entre filas y columnas de los porcentajes totales. Entonces aquí tenemos, y como se observa, y como ya se había hecho, el acueducto tiene muchos problemas por parásitos, más que todo el 50%. Si quiere tomar ahora nuevamente los datos en general, pues vamos al filtro y le damos que en vez de que seleccione solamente de arriba y parásitos, los de la tabla dinámica que teníamos al inicio y aceptar. Y nos vuelve y nos da todos los datos como ya se había mostrado anteriormente. Para más manejo, si de pronto por esta vía de los gráficos, ese se llama gráfico dinámico, que tiene su respectivo filtro, no funciona como tal de la manera como queremos, entonces hay otra forma como para poder hacer los datos un poco más manejables. Bueno, borramos este gráfico y lo que hacemos es aquí, le damos nuestros valores como sin cálculo, es decir, como la teníamos al principio. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Una vez que estemos seguros, y esto es importante, debemos estar seguros que todas las variables son, que se ha corregido todo, que todo es lo que queremos y que la información la que está mostrando, entonces podemos como tal copiar, seleccionamos todas estas filas, las copiamos y las pegamos podremos pegar acá más abajo. Es importante aquí entonces que las peguemos como pegado de valores. Si no está esta opción en el Excel como tal, entonces se puede entrar acá a pegar, pegado especial, y le damos valores. Y entonces lo que nos hace es pegar sin ningún tipo de formato lo que ya teníamos en la tabla dinámica, es decir, sin ningún tipo de problema. Eh, lo que se va a ver es que las tablas dinámicas no tienen en esencia una forma de hacer operaciones y tienen elementos calculados y todo esto, pero no es tan práctico como se podría pensar como lo es en Excel en sí, por decir, en su manejo mucho más cotidiano. Aquí podríamos darle efectos negativos por el consumo del agua y aquí fuente del agua, fuente mayoritaria del agua. Y ahí se nos está graficando entonces esos dos efectos. Esa gráfica ya le podemos dar como unos estilos según em, según cómo se vaya a hacer la presentación y todo eso. Es unos efectos muy sencillos sobre márgenes y un poco de color. Bueno, entonces lo que se necesita aquí o lo que yo quisiera graficar es cuáles son, es decir, cuál de estas opciones dentro de las etiquetas de campesinos y que hierven el agua, cuáles son los que más tienen como problemas de salud, es decir, sin discriminar si es diarrea, vómito o alguna mezcla de ambos. Me interesa es saber el total de enfermedades que causa cada uno. Eh, entonces, lo que se puede hacer es más enfermedad, una variable que le va a colocar que es más enfermedades y coger ese total general y restarle lo que ya habíamos dicho, ninguno. Entonces lo que se nos muestra aquí es cómo está el número de enfermedades que causa el consumir este tipo de fuente que es acueducto. Ahora entonces jalamos la misma fórmula para las demás.
Ese último es el total general. Dejémoslo ahí. Y también me interesaría saber el porcentaje. Entonces, divido eso entre el porcentaje, entre el total. El total lo con F4 lo fijo y ya lo puedo jalar para que me dé como tal los porcentajes. Y aquí ya se ve que es mucho más sencillo manejar cálculos y todo ese tipo de cosas a través de una copia de las tablas dinámicas. Entonces vamos a la fuente mayoritaria de agua, voy a seleccionarlo. Ahora presiono control sin soltarlo. Y eso ya es como tal, los porcentajes como ya se conocen normalmente, como es el manejo de estos del Excel. Estos valores se pueden cambiar para que sea como tal mucho más presentable. Démosle que tenga estos dígitos menos este del 100% y listo. Entonces aquí podemos cambiarle como tal el título. Entonces, fuentes de agua con mayor registro de enfermedades. Y entonces aquí podremos tener ya el total general. Se puede observar que el 56% proviene del acueducto, que era algo parecido a lo que se observaba con la tabla dinámica y el cuadro dinámico con base a los datos sobre parásitos, que era el 50% ocasionada por aspectos de acueducto.